Buenos días compañeros y licenciado Edgar González. Nosotros somos el grupo 8 y les vamos a hablar sobre la crisis de los tulipanes de 1634. Mi nombre es Gabriela Marisela Gutiérrez Antonio y yo les voy a hablar sobre el origen de dicha crisis. Esperamos sea de su agrado. Muchas gracias. Bueno, como anteriormente había mencionado, yo les hablaré sobre el origen de la crisis de los tulipanes. Todo comenzó a mediados del siglo XVI, cuando llegaron a Holanda los primeros tulipanes provenientes de Turquía, en donde Ogier, un botánico aficionado y embajador austriaco, en su regreso a Europa decidió llevar unos bulbos de tulipán y plantarlos en su jardín en Viena. Años después, cuando la botánica dejó de verse solo como una rama de la medicina y empezaron a apreciarlas por su valor estético y ornamental, un reconocido botánico holandés llamado Clusius fue contratado por Maximiliano II como responsable de su jardín imperial. Este puesto le permitió viajar por toda Europa recolectando muestras de semillas, entre ellas unas de tulipán donadas por su amigo Ogier. En 1593, el botánico dejó su puesto y fue contratado como profesor honorario de botánica en Leiden, en los Países Bajos, donde llevó con él bulbos de tulipán y las plantó en su jardín personal. Una noche, algún amante de lo ajeno entró en su jardín y le robó algunos tulipanes que crecieron fascinados en los suelos holandeses, donde se extendieron como una plaga por todos los terrenos, donde las características del suelo eran óptimas para su cultivo. Holanda, además de ser un país rico en Europa, tiene además las características climatológicas y geológicas de la región que le llegaron a ofrecer al exótico tulipán las condiciones ideales para su germinación, aunque las únicas personas que plantaban en sus jardines estos tulipanes eran los nobles, debido a su exotismo, y posteriormente los pintores las utilizaban para pintar miles de lienzos, así desatando toda una moda que en solo unos años se llegó a convertir en la famosa tulipomanía. Esta crisis de los tulipanes fue la primera gran burbuja económica de la historia moderna, que ocurrió en los años 30 del siglo XVII, en un periodo de gran prosperidad en los Países Bajos. El objeto de la burbuja fueron los bulbos de tulipán, que multiplicaron su valor por 100 en tan solo 4 años, para después caer estrepitosamente, creando así una gran crisis económica. En Europa, las flores fueron consideradas un símbolo de riqueza, y entre esas flores, el tulipán era el mayor exponente de esta riqueza, gracias a las variaciones inexplicables que surgían en algunos bulbos, y así resultando bulbos multicolores e irrepetibles. Muchas gracias. Buenos días tengan compañeros y compañeras, licenciado Edgar. Como parte del grupo de exposición sobre el tema de la crisis de los tulipanes, yo les pasaría a explicar dos subtemas dentro del mismo, los cuales son el surgimiento de la crisis de los tulipanes y también lo que se conocía como el negocio del aire. Mi nombre es Rudy Alberto García Ramos y la explicación sería por medio de un video que tratamos de hacer lo más detallado para que se pueda comprender. Nada más, por su atención prestada, muchísimas gracias y cuídense mucho. Bueno, y siguiendo con el tema de exposición, pasaría a explicarles sobre el surgimiento de la crisis de los tulipanes. Bueno, y tenemos que era tal el exotismo de los bulbos de tulipán que provocó la euforia productora y compradora de las personas. Bueno, al ser una planta, o una flor mejor dicho, bastante exótica, las personas se volcaron sobre ella, tanto compradores como productores, bueno, sin calcular el precio que tenía en ese momento, y conforme fue subiendo, fue avanzando cada año, fue aumentando también su precio. Bueno, ¿y esto que provocó? Bueno, que los precios de los tulipanes aumentasen exponencialmente, ya que todo el mundo quería invertir en tulipanes, ya que era un mercado que siempre se mantenía en alza y pocas veces estaba a la baja, casi se puede decir que nunca.
y también no tenía signos de que nadie podía perder en este negocio, incluso llegando al punto de que la gente empezó a dejar sus trabajos para dedicarse de lleno al cultivo de tulipanes. Y esto marca un hecho bastante común con otras burbujas económicas de las que se tiene registro, donde se dejan los trabajos principales para dedicarse a la actividad que rodea al activo o burbujeado. También tenemos que en aquella época se publicaron cientos de catálogos de tulipanes, ya que esto era todo un negocio. Al igual que hoy en día se presentan cuando te quieren vender, por ejemplo, una loción, te dan un catálogo. Bueno, en esa época lo que hacían era que en catálogo te mostraban las ilustraciones del tulipán para que el cliente pudiera escoger el color y la clase, por supuesto. Pero fue tanta la demanda de los tulipanes de variedades raras que aumentó tanto que en 1636 se crearon mercados reguladores para su comercio en la bolsa de Ámsterdam, en ciudades importantes como Rotterdam, Haarlem, Leiden, Alkmaar, Hoorn y otras ciudades. Aquí a la derecha podemos observar las ciudades en las que se crearon estos mercados reguladores para el comercio de los tulipanes, ya que era un negocio que se había formalizado en Holanda. Y así tenemos también que por primera vez fueron evidentes los síntomas de riesgo. Claro, los corredores de bolsa siempre alerta ante cualquier especulación, comerciaban mucho con tulipanes y hacían uso de los medios que sabían usar o emplear para provocar fluctuaciones en los precios. ¿Qué quiere decir esto? Que los productores y los vendedores tenían conocimiento o sabían dónde podían afectar para que los tulipanes bajaran de precio, y era cuando ellos actuaban. Ellos compraban los lotes de tulipanes y creaban con esta fluctuación que subiera de precio para así poderlo vender a un precio aún más caro. Al principio, como en todas las manías especulativas, la confianza estaba en su cota más alta y todo el mundo ganaba. Los corredores de tulipanes especulaban con la subida y la bajada de las existencias de tulipanes y lograban beneficios enormes comprando cuando los precios caían y vendiendo cuando los subían. Y muchos individuos también se hicieron ricos de repente gracias a esta actividad de fluctuar el precio de los tulipanes. Un anzuelo dorado colgaba tentadoramente entre la gente y otras como corrían los mercadores de tulipanes como moscas al panal. Pero la locura se había desatado, tanto que entonces el mercado de tulipanes entró en la bolsa de valores de Holanda. No era que cualquier negocio podía entrar a la bolsa de valores. Para que los tulipanes hicieran su entrada ahí era porque ya era un negocio bastante formalizado. Y en este entonces todavía nadie se percataba que los desorbitados precios que tenían los tulipanes no tenían ningún sentido y que podía producirse una crisis económica gracias a esto mismo. Todos pensaban que la pasión por los tulipanes duraría siempre y que la riqueza fluiría a Holanda y pagaría por ellos cualquier precio, tanto que los ricos de Europa se concentrarían en las costas de ciudades como Zuiderveen y la pobreza quedaría desterrada del afortunado suelo holandés. Nobles, ciudadanos, agricultores, mecánicos, marinos, lacayos, doncellas e incluso desollinadores y viejas lavanderas especulaban con los tulipanes, ya que este negocio se volvió tal que no importaba la clase social. Aquí clase alta y clase baja empezaban a comercializar con estos, y la gente de clase baja lo hacía, por decirlo así, clandestinamente, o adquirían créditos que eran para toda la vida o que eran de todo el sueldo de su vida para comprar tal vez un solo tulipán y de este poder crear un cultivo. Y fue tanto que la gente, la codicia de la gente, que convertiría sus pertenencias en dinero que luego invertirían en flores.
Las casas y tierras se ofrecían a la venta a precios ruinosos o se asignaban como pago de tratos cerrados en el mercado de tulipanes. En esto quiere decir que las personas empezaron a ofrecer terrenos y casas para comprar tulipanes. Tanto era así la fiebre de los tulipanes que llegamos a eso. Y los extranjeros se contagiaron del mismo frenesí y el dinero entró a raudales en Holanda, de todas partes, claro. Los precios de los artículos de primera necesidad aumentaron gradualmente y con ellos los de las casas y tierras, caballos y carruajes y artículos de lujo de todas las clases. Durante algunos meses Holanda parecía la mismísima antesala de Pluto, dios de la riqueza. Las transacciones comerciales llegaron a ser tan complejas e importantes que se hizo necesario redactar un código de leyes para la guía de comerciantes. También se asignaron notarios y empleados dedicados exclusivamente a este comercio. Bueno, y pasaría a explicarles lo que se conoce como el negocio del aire. Bueno, hoy en día sabemos que es un contrato o un acuerdo que obliga a las partes contratantes a comprar o vender un número determinado de bienes o valores en una fecha futura y determinada. Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con el tema? Bueno, que gracias a la crisis de los tulipanes se empezó, o por decirlo así, nació el negocio del aire. Les explico cómo. Pues un bulbo virtual podría estar escrito en un papel, por decirlo así, y podía cambiar hasta 10 veces de mano en un solo día, generando beneficios en cada uno de los intercambios. El precio subió entre 500 y un 2000% en tan solo unas semanas, exacerbando el impulso de la inversión de toda la sociedad, que invertía todo lo que tenía en comprar al menos uno de aquellos pagarés o uno de estos acuerdos. Mucha gente se endeudó por vida para poder participar holgadamente en el mercado del tulipán, hipotecando su casa, sus tierras, sus pertenencias o incluso prometiendo décadas de su futuro sueldo, ya que no trataba de la vanidad de adornar el jardín con las mejores flores del continente. Se había construido de la nada un mercado financiero a futuros en el que estaba involucrada toda la sociedad. Y bueno, esto es el negocio del aire. Es un pagaré en el cual antes de cerrar el negocio, bueno, el vendedor da el acuerdo que va a vender cierta cantidad del producto y bueno, el comprador va a pagar por él. Era el contrato que se tenía en aquel entonces, y gracias a esta crisis, pues bueno, se empezó a usar el término y se empezó a usar ya generalmente, naciendo de un mal, pero que hoy en día vemos bastante en la vida cotidiana. Bueno, y esto ha sido mi parte, y bueno, a continuación pasaría a explicarles mi compañera Tatiana. Mi nombre es Karen Tatiana Pimentel Mira. Yo les voy a hablar sobre los cambios en economía, sociedad y cultura causados por la tulipomanía. Bueno, como anteriormente les decía, yo les voy a hablar sobre cambios en la economía, sociedad y cultura causados por la tulipomanía. Comenzamos. Tulipomanía en sí comenzó en el siglo XVII. Fue especialmente en el año 1634, sobre todo en la década de los 30, en Holanda se empezó la aristocracia, clase alta, empezó a comprar tulipanes para poner como objetos decorativos en jardines. El problema de esto fue que esta planta pues alguna vez tuvo un proceso químico. Empezaron a salir tulipanes de diferentes colores y cada vez para poner un objeto más bonito y decorativo. Y eso empezó que de alguna manera la clase media, como siempre por imitación, la clase media empezó a demandar tulipanes de alguna manera para imponer jardines, como decir, si la clase alta tiene tulipanes, yo pongo un tulipán y ellos tienen un tulipán, entonces yo subo a la clase alta. Bien, ¿eso qué problema provocó? Provocó un inicio de una demanda donde cabía mucha gente que de golpe
quería empezar a comprar tulipanes. Ese tulipán empezó a subir de precio. Esto fue de golpe a 1630, 31 y 32, y esto cada vez a generar un movimiento donde mucha gente ya decía que si veo que todo el mundo quiere tulipanes, ¿por qué no voy a empezar yo? Aunque no me dedique a los tulipanes. Entonces empezaron a comprar 100, 200 tulipanes y me pongo a venderlos también. Compraban tulipanes y los vendían. Ponían tulipanes, compraban tulipanes y los vendían. Cada vez los vendían, y fue ahí donde vieron que el negocio y el precio fue incrementando poco a poco. Y eso empezó tan fuerte como en Holanda, en aquella época, uno de los países más avanzados a nivel mundial y sobre todo en economía, se llegó a crear el mercado de futuro de tulipanes, el cual fue creado en el año 1630 en Holanda, lo cual implica que la gente podía llegar a comprar un concepto de tulipanes, o sea, como voy a comprar un tulipán que van a hacer dentro de 3 meses, esperando de fijo un precio actual en lo que vayan a hacer. Lo que comenzó como unos elementos de decoración empezaba a ser un mercado, y es de hecho la bolsa de los tulipanes que existe hoy en día en pleno siglo XX. El pro de esto es que era que a partir del año 1634, 35 y 36 empezó tal la demanda que esto al final y al cabo toda la sociedad se ha dado cuenta que había personas que estaban comprando tulipanes y que se enriquecían a un ritmo vertiginoso. En cambio, habían médicos, abogados, etcétera, como prestamistas, etcétera, que tenían sus posesiones, habían alcanzado un estatus social económico muy alto, pero de alguna manera, ya hablando claramente, trabajando duro. Y en el mercado especulativo, rápidamente y sin esfuerzo, lograban tener un estatus social económico. ¿Y esto qué implicó? Pues implicó, por así decirlo, la envidia. Que la gente que tenía posiciones en aquella época muy respetadas, literalmente abandonaron esas posiciones o profesiones, empezaron a vender sus tierras, terrenos, casas y cogieron este dinero para invertirlo en los tulipanes, porque veían que se disparaba el precio muy rápido. Pero esto trajo algunas consecuencias. De esto fueron muy claras. En enero de 1637, este mes, se disparó el dinero 20 veces más. Después de que llevar prácticamente 8 años subiendo, llegó a valer el precio de una casa. O sea, un tulipán era el equivalente al precio de una casa. Era porque en el momento se llegaba a cambiar una casa por lo que era un tulipán. Perfecto, claro, esperando, o sea, era lógico. Simplemente es que lo que vale un tulipán, lo que alguien está dispuesto a pagar por él, porque cambiaban ahí una casa por un tulipán, porque esperaban que dentro de una semana, que 2 semanas, por ese tulipán le dieran 2 casas, o sea, sin importar lo que tenían, con tal de tener el tulipán. O sea, si en el cambio yo te vendo un tulipán y tú me das que tus casas, terrenos y muchas cosas más, vea. Simplemente era eso. Entonces, en este mes que los especuladores inteligentes llegaron a entender que estaba ya limitado el mercado, o sea, es decir, que ya había un crecimiento tan alto, tan racional, que empezaron a vender. Salieron rápidamente del mercado y esas ventas provocaron un pánico. Que empezaron de nuevo la gente a vender. Y luego el tulipán, de valer, llegó a caer a un 99% prácticamente meses después de 7 años de subidas continuas, y que en los últimos meses fuera vertiginoso. El tema de esto es que la economía holandesa quedó totalmente destruida, con un impacto posteriormente
Bueno, como anteriormente les decía, yo les voy a hablar sobre cambios en la economía, sociedad y cultura causados por la tulipomanía. Comenzamos. Tulipomanía en sí comenzó en el siglo XVII. Fue especialmente en el año 1634, sobre todo en la década de los 30, en Holanda se empezó la aristocracia, clase alta, empezó a comprar tulipanes para poner como objetos decorativos en jardines. El problema de esto fue que esta planta pues alguna vez tuvo un proceso químico, empezaron a salir tulipanes de diferentes colores y cada vez para poner un objeto más bonito y decorativo, y eso empezó que de alguna manera la clase media, como siempre por imitación, la clase media empezó a demandar tulipanes de alguna manera para imponer jardines, como decir, si la clase alta tiene tulipanes, yo pongo un tulipán y ellos tienen un tulipán, entonces yo subo a la clase alta. Bien, ¿eso qué problema provocó? Provocó un inicio de una demanda donde cabía mucha gente que de golpe quería empezar a comprar tulipanes. Ese tulipán empezó a subir de precio. Esto fue de golpe a 1630, 31 y 32 y esto cada vez a generar un movimiento donde mucha gente ya decía que si veo que todo el mundo quiere tulipanes, ¿por qué no voy a empezar yo? Aunque no me dedique a los tulipanes. Entonces empezaron a comprar que cientos tulipanes y me pongo a venderlos también. Compraban tulipanes y los vendían. Ponían tulipanes, compraban tulipanes y los vendían. Cada vez los vendían y fue ahí donde vieron que el negocio y el precio fue incrementando poco a poco. Y eso empezó tan fuerte como en Holanda en aquella época, uno de los países más avanzados a nivel mundial y sobre todo en economía, se llegó a crear el mercado de futuro de tulipanes, el cual fue creado en el año 1630 en Holanda, lo cual implica que la gente podía llegar a comprar un contrato de tulipanes, o sea, como voy a comprar un tulipán que van a hacer dentro de 3 meses, esperando de fijo un precio actual en lo que vayan a hacer. Lo que comenzó como unos elementos de decoración empezaba a ser un mercado, y es de hecho la bolsa de los tulipanes que existe hoy en día en pleno siglo XX. El pro de esto es que era que a partir del año 1634, 35 y 36 empezó tal la demanda que esto al final y al cabo toda la sociedad se ha dado cuenta que había personas que estaban comprando tulipanes y que se enriquecían a un ritmo vertiginoso. En cambio, habían médicos, abogados, etcétera, como prestamistas, etcétera, que tenían sus posiciones, habían alcanzado un estatus social económico muy alto, pero de alguna manera, ya hablando claramente, trabajando duro. Y en el mercado especulativo, rápidamente y sin esfuerzo, lograban tener un estatus social económico. ¿Y esto qué implicó? Pues implicó, por así decirlo, la envidia, que la gente que tenía posiciones en aquella época muy respetadas, literalmente abandonaron esas posiciones o profesiones, empezaron a vender sus tierras, terrenos, casas y cogieron este dinero para invertirlo en los tulipanes, porque veían que se disparaba el precio muy rápido. Pero esto trajo algunas consecuencias. De esto fueron muy claras. En enero de 1637, este mes, se disparó el dinero 20 veces más. Después de que llevar prácticamente 8 años subiendo, llegó a valer el precio de una casa. O sea, un tulipán era el equivalente al precio de una casa. Era porque en el momento se llegaba a cambiar una casa por lo que era un tulipán. Perfecto, claro, esperando, o sea, era lógico, simplemente es que lo que vale un tulipán, lo que alguien está dispuesto a pagar por él.
porque cambiaban ahí una casa por un tulipán, porque esperaban que dentro de una semana, que 2 semanas, por ese tulipán le dieran 2 casas, así sin importar lo que tenían, con tal de tener el tulipán. O sea, si en el cambio yo te vendo un tulipán y tú me das que tus 2 casas, terreno y muchas cosas más, vea. Simplemente era eso. Entonces, en ese mes que los especuladores inteligentes llegaron a entender que estaba ya limitado el mercado, o sea, es decir, que ya había un crecimiento tan alto, tan racional, que empezaron a vender. Salieron rápidamente del mercado y esas ventas provocaron un pánico. Que empezaron de nuevo la gente a vender. Y luego el tulipán, de valer, llegó a caer a un 99% prácticamente meses después de 7 años de subidas continuas, y que en los últimos meses fuera vertiginoso. El tema de esto es que la economía holandesa quedó totalmente destruida, con un impacto posteriormente de décadas, y que el efecto fue tal que la gente se había enriquecido siendo médicos, abogados, prestamistas, etcétera. Se habían endeudado total, la racionalidad total, vendiendo todas sus cosas por los tulipanes, y ahora no tenían ni sus bienes ni el capital y se habían arruinado. Es decir, como que habías perdido lo que habías invertido. Es que habías dado todo tu patrimonio por un tulipán y te quedas sin nada, sin el tulipán y sin tus patrimonios. Y en este caso podemos ver que en el año 1637, muy lejos, lo vemos en el tiempo de ahora. En vez de los tulipanes, pongamos fracciones. La gente llega a vender sus propiedades como aval para pedir dinero prestado. Digo yo, una cosa es, puedo pedir un préstamo pequeño para invertir, y otra cosa es decir, voy a poner todo mi patrimonio de aval y voy a invertirlo todo sin conocimiento, solo por llevar la masa a la sociedad. Eso fue lo que hicieron ellos. O sea, vendieron sus patrimonios y todo, solo por llevar que la moda de la sociedad, por tener tulipanes. Entonces, es un caso de la historia que pasó, que arrasó con todo un país que era el país más enriquecido a nivel mundial. Pero vea, no es lo mismo una flor que 2 gramos de oro, o lo cambiaban por plata, o 11 oro, no. Solo vea, un tulipán, el ciclo de un tulipán de vida es de 2 semanas y luego se marchita. Es incluso llegar a su irracionalidad máxima, vea. Y para mí esto es uno de los ejemplos más claros de la historia. Es que la historia siempre se repite, y que hasta dónde llega la mente humana, se puede decir. Pero algunos podemos decir que lo puede hacer gente que no tiene un conocimiento determinado. Pero no, como anteriormente decíamos, fueron grandes personas con grandes conocimientos, como abogados, prestamistas, médicos, que estudiaron, que tenían un estatus medio, tenían distinto el conocimiento a las demás personas. ¿Y qué pasó? Tuvieron el mismo problema. Al final se quedaron sin nada, y fue ahí donde viene el cambio de la economía. Viene el cambio de la economía. ¿Por qué? Porque después de subir a lo rápido, bajaron a cero. Y en el ámbito social, ¿en qué afectó? Que antes tenía las diferencias de clases. Tú eres de clase media, yo soy de clase alta. Había esa diferencia, esa rivalidad. ¿Y qué pasó? Por querer tener un incremento de dinero y de ver que surgía el dinero
que a las semanas usted compraba y avanzaba, no les importó. Entonces se mezclaron las dos sociedades y cayeron en crisis, tanto como la media como la baja. ¿Por qué? Porque tuvieron el mismo problema de no tener conocimiento y de no pensar a futuro. Y en lo cultural es que perdieron sus tierras, sus patrimonios, que vendieron sus casas, vendieron todo y se quedaron sin nada. Es más, se quedaron sin el tulipán, o sea, se quedaron sin nada. Entonces esto es algo que ahora en día lo podemos notar, diario lo vivimos, que no necesariamente con clase alta y clase media, o sea, ahora que hasta con la vecina tenemos eso de caer. O sea, ahora si usted ve que la otra persona tiene una pantalla súper enorme, usted ve que vende para tener esa pantalla. Y hay algunos casos que hacen hasta préstamos bancarios, hipotecan la casa y al final ¿qué pasa? Se quedan sin casa, se quedan sin pantalla. O sea, lo que hace mucho pasó, lo volvemos a repetir. Entonces, la tuliponía en Holanda es conocida como culturalmente como el Valle de los Tulipanes. Entonces, ahora en Holanda es tan común un tulipán, dígame, de décadas, y que se afectó y que el efecto fue tal que la gente se había enriquecido siendo médicos, abogados, prestamistas, etcétera. Se habían endeudado total, la racionalidad total, vendiendo todas sus cosas por los tulipanes, y ahora no tenían ni sus bienes ni el capital y se habían arruinado. Es decir, como que habías perdido lo que habías invertido. Es que habías dado todo tu patrimonio por un tulipán y te quedas sin nada, sin el tulipán y sin tus patrimonios. Y en este caso podemos ver que en el año 1637, muy lejos, lo vemos en el tiempo de ahora. En vez de los tulipanes pongamos fracciones. La gente llega a vender sus propiedades como aval para pedir dinero prestado. Digo yo, una cosa es, puedo pedir un préstamo pequeño para invertir, y otra cosa es decir, voy a poner todo mi patrimonio de aval y voy a invertirlo todo sin conocimiento, solo por llevar la masa a la sociedad. Eso fue lo que hicieron ellos. O sea, vendieron sus patrimonios y todo solo por llevar la moda de la sociedad, por tener tulipanes. Entonces, es un caso de la historia que pasó, que arrasó con todo un país que era el país más enriquecido a nivel mundial. Pero vea, no es lo mismo una flor que 2 gramos de oro, o lo cambiaban por plata, bronce, oro. No, solo vea, un tulipán, el ciclo de un tulipán de vida es de 2 semanas y luego se marchita. Es incluso llegar a su irracionalidad máxima, ¿verdad? Y para mí eso es uno de los ejemplos más claros de la historia. Es que la historia siempre se repite, y que hasta dónde llega la mente humana, se puede decir. Pero algunos podemos decir que lo puede hacer gente que no tiene un conocimiento determinado, pero no, como anteriormente decíamos, fueron grandes personas con grandes conocimientos, como abogados, prestamistas, médicos, que estudiaron, que tenían un estatus medio, tenían distinto el conocimiento de las demás personas. ¿Y qué pasó? Tuvieron el mismo problema.
al final se quedaron sin nada y fue ahí donde viene el cambio de la economía. Viene el cambio de la economía. ¿Por qué? Porque después de subir a lo rápido, bajaron a cero. Y en el ámbito social, ¿en qué afectó? Que antes tenían las diferencias de clases. Tú eres de clase media, yo soy de clase alta. Había esa diferencia, esa rivalidad. ¿Y qué pasó? Por querer tener un incremento de dinero y de ver que surgía el dinero que a las semanas usted compraba y avanzaba, no les importó. Entonces se mezclaron las dos sociedades y cayeron en crisis, tanto como la media como la baja. ¿Por qué? Porque tuvieron el mismo problema de no tener conocimiento y de no pensar a futuro. Y en lo cultural es que perdieron sus tierras, sus patrimonios, que vendieron sus casas, vendieron todo y se quedaron sin nada. Es más, se quedaron sin el tulipán, o sea, se quedaron sin nada. Entonces esto es algo que ahora en día lo podemos notar, diario lo vivimos, que no necesariamente con clase alta y clase media, o sea, ahora que hasta con la vecina tenemos eso de caer. O sea, ahora si usted ve que la otra persona tiene una pantalla súper enorme, usted ve que vende para tener esa pantalla. Y hay algunos casos que hacen hasta préstamos bancarios, hipotecan la casa y al final ¿qué pasa? Se quedan sin casa, se quedan sin pantalla. O sea, lo que hace mucho pasó, lo volvemos a repetir. Tengan muy buenos días, mi nombre es Diego González y yo les voy a hablar sobre las consecuencias que dejó esta crisis en Holanda. En 1634 se popularizaron los tulipanes más singulares. La pasión entre los holandeses por poseerlos era tan grande que la industria normal del país se descuidó, incluso la población hasta los más bajos estratos sociales. Sin embargo, en el comercio de los tulipanes, a medida que esta locura crecía, los precios aumentaron, hasta que en el año 1636 se hizo público que muchas personas invirtieron una fortuna de 100.000 florines para la compra de 40 bulbos. Esa suponía al menos 100 veces los ingresos anuales de una familia holandesa. Para entender los precios de esta época, 4 bueyes gordos tenían un precio de 480 florines, 8 cerdos 240 florines y 1.000 libras de queso 120 florines. Era una locura totalmente. Como era de esperar, la demanda excedió la oferta, causando que los precios se dispararan y los especuladores comenzaran a comprar bulbos de tulipán, utilizando contratos de entrega, abriendo la puerta al apalancamiento en el comercio de tulipanes. Esto alcanzó un nivel de penetración en la sociedad holandesa que la gente incluso llegó a ofrecer sus casas y los ahorros de toda su vida a cambio de bulbos de tulipán. Esto sucedió que en el 3 de febrero de 1637 la manía de tulipán colapsó. Comenzó en una subasta de bulbos en donde la gente al fin se negó a pagar precios exagerados. De repente los vendedores no pudieron encontrar compradores dispuestos a pagar sumas extraordinarias por los bulbos y comenzaron a liquidar a aquellos que sí podían vender. Por ello, a medida que la gente se fue dando cuenta de que el valor de los bulbos había sido inflado, su valor se desplomó. El pánico propició una estampida de vendedores. El mercado se precipitó y en menos de 6 semanas los precios de tulipán cayeron más del 90%. La burbuja terminó por estallar. Esto llegó a causar que el gobierno intentara detener el pánico, ofreciendo resolver los contratos al 10% de su valor, pero esta acción solo hizo que el mercado se hundiera aún más. El cruel estallido de la burbuja de los tulipanes terminó con la edad de oro holandesa y sumergió al país en una leve depresión económica que duró varios años. Gracias.
Licenciado Edgar Javier González Torres, compañeros alumnos, tengan un buen día. Mi nombre es Karen Ivania Morán García, número de carnet MG 281. En este día les explicaré sobre el tema el fin de la burbuja económica de los tulipanes, esperando que pongan mucha atención y que sea de suma importancia para cada uno de ustedes. El tema es fin de la burbuja económica. El 5 de febrero de 1637 fue la última venta de tulipanes, ya que un lote de 1.000.000 de tulipanes de gran rareza se vendió por 90.000 florines. Entonces, durante el auge de los tulipanes, los vendían muy caros, pero siempre a un fin para todo, y este no es la excepción, porque al final las personas se dieron cuenta que se aprovechaban y decidieron ya no comprar más tulipanes o bulbos como les llamaban en ese entonces. Y por ende la economía empezó a caer rápidamente y ya no valían nada estos tulipanes. Los precios cayeron inmediatamente y no hubo manera de recuperar la inversión. Las bancarrotas golpearon a todas las clases sociales. Se puede decir que de todas las personas se habían endeudado demasiado para obtener más ganancias, pero cuando se enteraron de que ya no habían tulipanes, entraron en shock y pánico, y que la economía neerlandesa quedó en la quiebra por falta de recursos, y por eso se dice de que todas las clases sociales ya no tenían dinero y quedaron en la bancarrota. Como anteriormente les dije de que todas las personas, primeramente, solo los de la clase alta podían obtener este tipo de bulbo, pero luego después llegaron a las manos de las personas de la clase baja. La crisis de los tulipanes visto en la actualidad. Hoy en día el mercado holandés es eficiente para los Países Bajos, acumulando el 80% de la producción mundial de la controvertida flor. A pesar de la crisis que hubo hace varias décadas, esta flor sigue siendo muy productiva para los Países Bajos y es muy eficiente y prolífico, acumulando el 80% de la producción mundial. Es decir, que esta flor sigue generando ganancias en la actualidad. Pero se preguntarán, ¿qué significa la palabra prolífero? Esta palabra es muy peculiar, ya que significa que tiene facilidad para engendrar o producirse abundante y rápidamente. Por eso Holanda sigue con la producción de los tulipanes. Los tulipanes florecen durante los meses de abril y mayo. El campo más grande es el parque floral de todos. Holanda es caracterizado por cultivar estas flores, que son muy hermosas y tienen a los Países Bajos durante el cambio estacional, especialmente cuando comienza la primavera. Además, los tulipanes, por sus atractivos colores, enamoran a los turistas o a los que compran dicha flor, y por ende se dice que en abril y mayo tienen su mayor crecimiento. Como pueden observar la imagen, así se pone cuando está en la estación de primavera, es decir, de abril a mayo. Este fenómeno ha quedado como referencia histórica para aquellos productos que tienen demasiada demanda. Es decir, que todo país tiene productos que se venden más en un periodo determinado. Pero en esta peculiar flor o bulbo, se puede decir de que en un instante o en un abrir y cerrar de ojos tuvo muchas ganancias, ya que solo en un periodo determinado pudo convertirse en una economía para Holanda, ya que también en esta flor todas las clases sociales tenían derecho a venderlo al precio que ellos querían,
Por eso se dice de que tuvo una mayor demanda en pocos años, pero esta flor solo duró 7 años con dichas ganancias. Esto ha sido todo de mi parte. Espero que hayan aprendido algo de la crisis de esos tulipanes. Muchas gracias. Hola, tengan todos muy buenos días, licenciado Edgar Torres y compañeros estudiantes. Mi nombre es Isaac Perdomo, soy integrante del grupo número 8 de exposición de Filosofía General. Y esta mañana les voy a hablar sobre en lo que concluimos este tema de la crisis de los tulipanes. Con base en la evidencia, el origen de los tulipanes que llegaron a Holanda se expandió de una manera muy rápida, porque era perfecto el clima y estos cambiaban de colores. El objeto de esta burbuja económica fueron los bulbos de tulipán, ya que estos tuvieron un auge de varios años en donde todos querían invertir en dicha flor, porque estos se estaban convirtiendo en el símbolo de riqueza, en donde la gente llegó al extremo de abandonar su trabajo por el simple hecho de cosechar tulipanes y obtener ganancias. Los cambios en la economía, la sociedad y en la cultura generados por la tulipomanía fue durante los años 1620 a 1630. Iban incrementando los precios de los tulipanes demasiado rápido porque habían ventas absurdas. Los precios, por ejemplo, eran de un bulbo que equivalía a 1000 florines, un lote de 40 bulbos por 100.000 florines, una tonelada de mantequilla valía 100 florines y los beneficios fueron de 500%. Recalcando la historia, en el año 1635 se hablaba ya de otros intercambios con otros productos o incluso con animales, solo para obtener tulipanes. Adrian Pau fue el que vendió un solo bulbo a 6.000 florines en Harlem. En el año 1636 se declaró una epidemia de peste bubónica, ya que la falta de mano de obra multiplicó aún más los precios a tal grado que se creó un mercado de futuros en donde se endeudaban solo para obtener estas flores. El negocio al aire, que la mayoría de personas hipotecaban sus tierras para obtener ganancias con estos tulipanes, ya que no solo lo veían para adornar, sino más bien lo visualizaban como un mercado financiero futuro. Las consecuencias no faltaron en esta burbuja, ya que toda la población se embarcó en el comercio de los tulipanes y el precio era muy exagerado. A medida que en Harlem se iban dando cuenta que los precios exagerados, el valor de la flor se desplomó. Entonces se pudo decir que en tan solo 6 semanas esta burbuja cayó en un 90% y ya no tuvo arreglo este problema y terminó con la edad de oro de neerlandesa. Haciendo énfasis en todo este proceso, el fin de esta burbuja de los tulipanes fue en el año 1637, en donde se tenía a la venta tulipanes, pero ya nadie los compraba por su elevado precio y ya no pudieron recuperar todo lo invertido, y todo esto llevó a la quiebra a la economía holandesa. En la actualidad, el mercado holandés y Países Bajos tiene un mercado eficiente con esta flor y su producción es efectiva. Es importante recalcar que no todo se puede resolver con dinero, porque esta flor subió repentinamente su costo y duró muy poco su auge. Esto es todo el tema sobre la crisis de los tulipanes. Por su atención prestada, muchas gracias. Que Dios los bendiga.